Durante mucho tiempo pensé que poner límites era alejarme. Hoy sé que poner límites fue la forma más honesta que encontré de volver a mí. Bienvenida a Renacer desde ti. Al principio, pensé que me había equivocado con la decisión del divorcio. Durante mucho tiempo seguimos conviviendo los tres, cada fin de semana. Por mucho tiempo, y digo años, esto incluye años. Y aunque por fuera parecía que todo estaba bien, por dentro, al principio a mí me dolía. Me dolía pensar que en otro lugar él podía hacer cosas que conmigo no podía. Me dolía imaginar que tal vez, en realidad, nunca me había querido como yo creía. Y no estoy segura de que esto solo me haya pasado a mí y que solo yo lo esté pensando. Creo que muchas mujeres hemos sentido lo mismo. Tú eres una de ellas, tal vez por eso estás aquí. Creemos que dejamos ir una familia, que tal vez debimos haber aguantado más tiempo. Pensamos que si hubiéramos soportado un poco más, la situación habría mejorado. Y entonces empiezan las ideas, las culpas y las preguntas sin respuesta. ¿Te ha pasado eso? ¿Estuviste o estás en esta misma situación? Si es así, sígueme escuchando. Empezamos a culpar al otro, o peor aún, a culparnos a nosotras mismas. Nos convencemos de que no valimos lo suficiente, de que no fuimos suficientes y sin darnos cuenta, nos quedamos atrapadas en un papel de víctimas, que en realidad, escúchalo bien, en realidad nadie nos puso ahí más que nosotras mismas. El peso de esta decisión se hacía todavía más fuerte en fechas como estas, decembrinas, las navidades, fiestas familiares, que creía que le había arrebatado a mi hijo. Esas navidades que ya no pasábamos juntos y que yo llegué a pensar que eran culpa mía. Hubo momentos en los que pensé que le había arrebatado a mi hijo la posibilidad de tener una familia normal, como yo la imaginaba en la que yo había crecido. Y sí, me hubiera gustado que mi hijo tuviera todo eso que yo tuve. No, pero con el tiempo entendí algo muy importante. No había sido culpa de nadie. En realidad no había culpables. Más bien, creo que yo no me había dado el permiso de conocerme en verdad, de identificar qué era lo que realmente quería de una pareja, cómo quería la familia, qué tipo de familia quería crear. Con el tiempo comprendí algo más. Cuando un hombre desea quedarse, siempre encuentra la manera. Y cuando alguien no sabe lo que quiere o no quiere lo mismo que tú, todo se complica. Y eso es una buena señal para darnos cuenta dónde estamos paradas. Recordando un poco mi historia, hoy me doy cuenta que nunca tuvimos esa conversación profunda que a veces como parejas debemos tener, ¿no? Sobre qué queríamos lograr como pareja, sobre qué tipo de familia queríamos construir, hacia dónde íbamos, qué visión teníamos en conjunto. Bueno, con decirles que ni luna de miel planeamos. Entonces, pues desde ahí ya empezamos un poco mal, creo yo. En lo que sí estuvimos de acuerdo fue en algo muy importante, que nuestro hijo no sintiera la separación, que no sintiera la ausencia, que muchas veces viven los hijos de padres separados. Durante mucho tiempo me sentí poco valiosa. Me preguntaba cómo era posible que el hombre por el que había apostado todo no hubiera luchado más por mí. Dime, escríbeme en comentarios si algo de lo que he estado platicando te resuena. ¿Has estado en ese lugar? ¿Estás pasando por eso? No dejes de seguirme. Pero con el paso del tiempo y con el trabajo de sanación, empecé a ver las cosas con otros ojos. Me di cuenta de que muchas personas tenían razón cuando me decían que él no era para mí. Y no porque valiera menos ni porque yo valiera más. Simplemente porque nuestras energías, nuestros ideales y nuestra forma de ver la vida eran muy diferentes. Hoy puedo decir que lo veo con otros ojos. Veo que ha crecido y que ha cambiado. Y sinceramente eso me da mucho gusto por él. También tengo claro que seguimos teniendo ideas y conceptos distintos sobre lo que queremos. Y agradezco, de alguna forma, en la vida en su momento me haya ayudado a poner límites, aún sin saber exactamente por qué.
Esos límites me ayudaron a darme cuenta de que yo estaba enojada con el rumbo que habían tomado las cosas, que no era la familia que yo había creído o quería o que había soñado, que estaba construyendo algo, tal vez en algún momento yo sola, y el peso ya era demasiado. En algún momento la vida tenía que decirme hasta aquí. Todo lo que había estado viviendo me ayudaron a empezar a conocerme, a identificar qué es lo que realmente deseo para mí y para mi hijo. Y también qué es lo que quiero en una pareja. Algo que por mucho tiempo se me había olvidado. Por la emoción de la convivencia, por la costumbre, por la idea de querer formar una familia. Y eso no quiere decir que no la haya querido, porque con el nivel de conciencia que tenía en ese momento, sí lo quise y lo quise mucho. Hoy también reconozco que él ha sido accesible, incluso frente a mi transformación, y sé que no ha sido fácil para él tampoco. Hubo momentos en los que expresé cosas sin tener claridad y sin tener el derecho incluso de decirlas. Porque cuando no sabemos quiénes somos o qué deseamos, ponemos límites de forma brusca y a veces sin querer dañamos a terceros, con nuestras acciones o con nuestras palabras. Pero pero si algo he aprendido es que el mayor daño te lo haces a ti misma, cuando seguimos donde el alma ya no alcanza a florecer. Quiero cerrar con esto. Hoy sé que poner límites no me alejó de nadie importante. Al contrario, me acercó a mí y desde ahí mi vida empezó a cambiar. Gracias por escucharme. Si este episodio resonó contigo, compártelo. Y recuerda, sanar no es dejar de amar, sanar es dejar de abandonarte. Muchas gracias y nos vemos el próximo episodio.